Y pensar que yo creía que ese sería uno de los días más felices de mi vida. La sala estaba llena de globos azules, el pastel de la patrulla canina ya estaba en la mesa, los vasos alineados, los dulcitos perfectos. Solo faltaba una cosa, mi hijo para soplar las velitas. El silencio de la casa sonaba más fuerte que cualquier música de fiesta. Fue entonces cuando sonó mi celular, de un número desconocido. En ese mismo instante sentí una punzada fuerte en el pecho. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono, pero aún así contesté. En el momento en que escuché la primera frase del otro lado de la línea, el día que debería haber sido uno de los más felices de mi vida, empezó a convertirse en el peor de todos. Y fue ahí cuando todo empezó a desmoronarse. Pero antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde donde me estás escuchando. A mí me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Para que entiendas cómo fue que yo llegué a aquella llamada el día del cumpleaños de mi hijo, vamos a tener que volver unos cuantos años en el tiempo. Mi nombre es Lucía Beltrán, hoy tengo 65 años y te estoy contando todo esto sentada aquí, en la sala de mi departamento en Monterrey, en el mismo sofá donde tantas veces lloré y también me reí recordando lo que he vivido. Mucha gente piensa que mi historia empieza con Álvaro, pero antes de la vida ya me había dado unos cuantos golpes muy fuertes. Yo no nací débil, ni tonta. Me fui cansando con los años. Y ese cansancio es muy peligroso para una mujer de mi edad. Tenía apenas 23 años cuando me casé por primera vez con un ingeniero llamado Héctor Molina. En aquella época, yo creía que el matrimonio era para toda la vida y que, tarde o temprano, la casa se llenaría de hijos. Me quedé embarazada una vez y nunca me sentí tan feliz como en aquellos primeros meses. Pero el embarazo no siguió adelante. Perdí al bebé demasiado pronto, y los médicos dijeron que intentar de nuevo podía poner en riesgo mi propia vida. Casi me derrumbé. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, preguntándole a Dios por qué había permitido que yo sintiera un amor tan grande por tan poco tiempo. Héctor, a su manera, trató de consolarme, pero nuestro matrimonio nunca volvió a ser el mismo. Él se hundió en el trabajo, yo me hundí en el silencio. Nos quedamos juntos casi 15 años. Viviendo más como dos compañeros de piso que como marido y mujer. Alrededor de mis 38 años, reuní valor y pedí el divorcio. No hubo escándalo, ni infidelidad, ni gritos en la calle. Fue solo un gran vacío, de esos que hacen más ruido por dentro que cualquier puerta que se azota. Volví a la casona de mi familia en Monterrey. Una casa enorme, llena de recuerdos, y yo allí dentro, sintiéndome pequeña. Mis padres todavía vivían, pero ya se estaban haciendo mayores, y yo empecé a cuidar más de ellos que de mí misma. Poco tiempo después, la vida vino con otros dos golpes. Primero se fue mi padre, don Julián, en el año 2000. 6 años más tarde, le tocó el turno a mi madre, doña Rosa. Ellos nos dejaron a mí y a Roberto, mi hermano, una herencia importante, la casona, la casa de campo en Santiago y algo de dinero bien invertido. Roberto ya tenía su familia, una buena esposa y 2 hijos preciosos, mis sobrinos, que eran muy apegados a mí. Yo era la tía que los recogía en la escuela, la que los malcriaba con regalos, y esos momentos endulzaban un poco el dolor de no haber tenido hijos propios. Cuando la casa volvía a quedarse vacía, yo me consolaba diciéndome que, por lo menos, aquella herencia sería mi seguridad en la vejez. Hoy sé que fue justamente esa seguridad la que encendió la luz roja y llamó la atención de la persona equivocada en el momento equivocado. Conocí a Álvaro Ibáñez en una de esas etapas en que una cree que ya ha recibido suficientes golpes de la vida y que merece un poco de descanso. Yo tenía 48 años, mis padres ya habían partido, el divorcio del primer matrimonio estaba más aceptado que curado, y vivía sola en la casona de la familia en Monterrey. Él apareció en una cena con conocidos en común, traje bien cortado, sonrisa fácil, conversación ligera. La primera noche ya comentó que la casa donde yo vivía parecía una de esas mansiones antiguas de película, que guardan mucha historia en los pasillos. Preguntó por mis padres, por lo que hacían, y escuchó con atención cuando hablé de mi padre empresario y de mi madre, que se ocupaba de todo. Sentí que, por fin, alguien estaba interesado en mí como persona, y no solo en la mujer divorciada sin hijos, que muchos ya daban por caso cerrado. En poco tiempo de trato, Álvaro empezó a hacer presencia constante. Pasaba a tomar café, ayudaba con alguna cosa en el jardín, se ofrecía para llevarme en coche.
Decía que yo había cargado demasiadas responsabilidades y que ahora merecía a alguien con quien compartir el peso. Hablaba de hacerse cargo de la parte fastidiosa, cuentas, reformas, tratar con proveedores. Yo, cansada de resolverlo todo sola, fui cediendo. Era tan agradable, en ese momento, no tener que ser la fuerte todo el tiempo. Roberto, mi único hermano, siempre tuvo aire de hermano mayor de verdad. Desde niños era el quien me defendía y el que se ocupaba de los números cuando mis padres lo necesitaban. Siempre fuimos muy unidos. Hasta que apareció Álvaro. Roberto nunca peleó directamente con él, pero yo notaba un cuidado distinto en su mirada. Después de una cena, me preguntó si estaba segura de que Álvaro era tan exitoso como decía, porque las cifras de sus historias no cuadraban con el nivel de vida que aparentaba llevar. Yo le contesté, algo molesta, que otra vez estaba criticando mis elecciones, como ya había hecho en el pasado. Hoy, cuando miro atrás, veo como aquella mezcla de carencia, duelo y miedo a envejecer sola me dejó muy vulnerable. Álvaro era atento, me llenaba de piropos, decía que yo era una mujer rara, que nunca había conocido a alguien tan fuerte. Después de unos meses, cuando me pidió matrimonio en la sala de aquella casa, le dije que sí casi sin pensarlo. En aquella época, yo creí que le estaba diciendo sí a una segunda oportunidad de ser feliz. En realidad, estaba abriendo la puerta al mayor golpe de mi vida. Después de la boda, Álvaro se mudó a la casona como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Al principio, hasta me reconfortaba ver a alguien ocupando espacios que, durante años, habían sido solo míos. Decía que por fin la casa tenía un hombre de verdad, para hacerse cargo de todo lo pesado, y yo, acostumbrada a resolver desde un foco fundido hasta la cita con el contador, empecé a relajarme. Después de tanta lucha, pensé que por fin podía bajar la guardia. Con el tiempo, su discurso fue cambiando. Ya no se trataba solo de cargar bolsas o llamar al electricista. Decía que mis padres habían sido muy buenos para construir patrimonio, pero que eran de otra época, que hoy había que ser más listo con el dinero. Hablaba de modernizar, organizar mejor las cosas, revisar papeles antiguos. Yo lo escuchaba y pensaba, a lo mejor tiene razón. No tengo por qué entender de todo. Un día apareció con una carpeta llena de documentos, se sentó conmigo en la mesa de la sala y me explicó, con toda la calma del mundo, que sería más fácil si dejábamos todo centralizado. Dijo que, como trabajaba con consultoría, podía negociar con los bancos, ocuparse de los impuestos, tratar con el contador. Para mí quedaría la parte ligera de la vida, cuidar la casa, a las personas. Bastaba con que yo firmara unos papeles dándole autorización para representarme en ciertas decisiones. Sobre el papel, aquello hasta parecía un regalo. En el fondo de la memoria, todavía escuchaba la voz de mi padre diciendo que contrato no era cosa para leer con pereza, que papel firmado sin entender se vuelve arma en la mano equivocada. Pero Álvaro me llamaba desconfiada cuando yo tardaba en tomar la pluma. Decía que un matrimonio sin confianza no se sostiene, que yo seguía viviendo como si estuviera sola. Yo, con miedo de repetir el fracaso del primer matrimonio, acabé cediendo. Roberto intentó hablar conmigo varias veces en esa etapa. Comentaba, con mucho tacto, que estaba viendo movimientos extraños en cuentas que antes estaban quietas. Preguntaba si yo estaba segura de querer darle tanto poder a otra persona. Yo le decía que exageraba, que era puro celo, que tenía que aceptar que ahora yo tenía marido para compartir la vida. Hoy sé que aquel control no llegó con cara de cárcel, llegó con cara de cuidado. Y, con cada firma, yo misma fui entregando la llave de mi propia vida. Unos años después de la boda, cuando ya me había acostumbrado a oír a Álvaro hablar de inversiones y firmas, llegó un día que nunca se me borró de la memoria. Tenía yo 50 años cuando el médico pidió una batería de exámenes más completos. Nada urgente, pero esa edad en la que uno empieza a hacer cuentas de lo que ya vivió y de lo que todavía quiere vivir. Fui sola al hospital privado en Monterrey, como casi siempre hice con todo en la vida. Me acuerdo del olor fuerte a desinfectante, del ruido de los carritos en el pasillo y de esa sensación extraña de ser un número más en una lista de pacientes. Terminé mis exámenes, me senté en la sala de espera y fue allí donde conocí a Pilar, una enfermera de voz suave. Platicando de aquí y de allá, comentó sobre un bebé que había llegado días antes, después de un accidente de coche en el que la madre había muerto, y nadie de la familia había aparecido para recogerlo. Le pedí, casi sin pensarlo,
que me dejara verlo. Pilar me llevó hasta el cunero y, a través del vidrio, vi a aquel niñito tan pequeño, con un gorrito en la cabeza, las manitas cerradas, en un puñito diminuto. No sabría explicarlo, pero sentí un apretón en el pecho distinto a todo, como si una puerta que yo había cerrado después de la pérdida de mi bebé se volviera a abrir de golpe, con ruido y todo. Me quedé ahí parada, mirando, como si el tiempo hubiera bajado el paso solo para mí. Volví a casa ese día con la imagen de aquel niño pegada en la cabeza. Álvaro estaba en la sala, con la mesa llena de papeles. Preguntó por los exámenes, le contesté por encima, y enseguida cambió de tema, diciendo que necesitaba mi firma en unos documentos importantes, cosas de la herencia, de bancos, actualizaciones burocráticas que, según él, no podían esperar. Yo todavía estaba medio en el hospital, medio en el cunero, medio en mí misma. Él hablaba de poderes, de facilitar trámites, de evitar problemas futuros, y yo solo veía la carita del bebé detrás del vidrio. Tomé la pluma y fui firmando donde él me señalaba, confiando más en nuestra historia que en mis recuerdos de los consejos de mi padre. En ese momento, yo no tenía idea de que, ese mismo día, habían empezado dos historias al mismo tiempo, la de aquel recién nacido y la de mi propia ruina. En los días que siguieron a aquella visita al hospital, simplemente no conseguía sacar al bebé de la cabeza. Lavaba los platos y veía su carita en la espuma, tendía la cama y me acordaba de las manitas cerradas. Puede parecer exagerado, pero quien ya tuvo el corazón tocado de esa manera sabe cómo es. Yo, que había enterrado el sueño de ser madre tantos años atrás, empecé a sentir una especie de esperanza tardía, mezclada con miedo de ilusionarme otra vez. Volví al hospital diciéndome a mí misma que era solo para recoger los resultados de los exámenes, pero en el fondo sabía que lo que quería era saber del niño. Pilar me reconoció, sonrió y me contó que él seguía ahí, sano, pero solo. Dijo que, si nadie de la familia aparecía, su destino sería el sistema de adopción. Cuando escuché la palabra adopción, sentí como si alguien hubiera encendido una luz muy fuerte dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si todavía podía ser madre de otra forma. En casa, cuando saqué el tema con Álvaro, puso mala cara al instante. Dijo que ya no éramos tan jóvenes, que un niño exigía energía, dinero, paciencia, y que nuestra vida estaba en una etapa demasiado buena como para meternos en ese avispero. Aquello me hirió más de lo que quise admitir en ese momento, pero no discutí. Me quedé callada, dándole vueltas a la idea, hablando con Dios de madrugada, preguntándole si ese bebé se había cruzado en mi camino por casualidad o con un propósito. Unos días después, él se dio cuenta de que yo estaba distinta. Menos risas, más mirada perdida. Una tarde, me vio regresar del hospital otra vez y puso cara de pocos amigos. Después cambió el discurso. Dijo que, si aquello de veras me hacía feliz, estaría dispuesto a considerarlo, siempre que todo se hiciera bien, bien planeado, con los papeles en regla. En aquel momento, yo interpreté eso como un gesto de amor. Hoy sé que lo que vio fue una oportunidad perfecta. Una esposa emocionada, distraída, lista para firmar lo que fuera en nombre de la familia. Cuando le conté a Roberto sobre el bebé y la posibilidad de adopción, se le llenaron los ojos de lágrimas. Él ya tenía su familia, una buena esposa y dos hijos preciosos, mis sobrinos, que siempre fueron muy apegados a mí. Decía que siempre había visto que yo habría sido una excelente madre, solo con observar cómo cuidaba yo de sus niños. Dijo que, si ese niño llegaba a nuestra familia, sería un regalo de Dios. Pero, enseguida, volvió a hablar de Álvaro, de los movimientos de dinero, de documentos que no cuadraban. Yo, dividida entre el sueño de ser madre y el miedo de enfrentar, otra vez, la verdad, terminé escuchando solo la parte que me consolaba. Poco tiempo después, se concluyó el proceso, el bebé llegó a casa y lo registramos como Daniel Beltrán Ibáñez. Ese año gané un hijo, pero empecé, sin darme cuenta, a perder a mi hermano. Los primeros años de Daniel en casa fueron, al mismo tiempo, los más dulces y los más peligrosos de mi vida, y yo no tenía la menor idea. Me acuerdo del pequeñito, corriendo descalzo por los pasillos enormes de la casona, la risa rebotando hasta el patio. Yo me sentía por fin madre, aunque un poco atrasada para mi edad. Era como si Dios me hubiera devuelto, en forma de niño, una parte de lo que había perdido tantos años antes. Con Dani, la casa volvió a tener olor a pastel, a crayones, a champú infantil.
Yo hacía cuestión de llevarlo y recogerlo de la escuelita, de sentarme en el suelo para armar bloques, de inventar cuentos antes de dormir. Los fines de semana, Roberto venía con la familia, y mis sobrinos jugaban con él como si fueran hermanos. En esos momentos, yo pensaba, tal vez, por fin, la vida me esté dejando respirar un poco. Mientras tanto, Álvaro parecía vivir en otro mundo, paralelo al nuestro. En público, posaba de padre dedicado, se tomaba fotos con Daniel, escribía mensajes bonitos en las fechas especiales. Dentro de casa, cualquier llanto más largo lo ponía de mal humor, cualquier gasto extra con médico o escuela se convertía en sermón. Se quejaba de la colegiatura, del uniforme, de los juguetes, como si todo fuera exageración mía. Para no discutir frente al niño, yo me tragaba muchas cosas en silencio. Con la excusa de garantizar el futuro de Dani, Álvaro me convenció de vender una de las propiedades de la familia y dejar el dinero bajo su administración. Decía que una casa daba gastos, que el dinero parado en ladrillos no rendía, que él tenía contactos y sabía multiplicar aquel valor. Yo sentía una incomodidad aquí adentro, esa vocecita que preguntaba si eso era realmente necesario. Pero el miedo a parecer desagradecida, o a romper la paz de la casa, pesaba más. Roberto, atento como siempre, intentó hablar conmigo otra vez. Comentó sobre préstamos en marcha, inversiones que se habían movido, cifras que ya no coincidían con lo que él recordaba. Yo cambié de tema. Le dije que no tenía que preocuparse tanto, que yo sabía lo que estaba haciendo, que ahora tenía una familia que cuidar. Yo creía que estaba protegiendo la casa, a mi hijo y mi matrimonio. En la práctica, estaba apagando, una por una, las luces de emergencia. En la víspera del incendio más grande de mi vida, por allá del año 2014, cuando Daniel ya estaba más grandecito, empezando a preguntar el por qué de todo, comenzaron a llegar cosas que yo prefería fingir que no veía. Primero fueron unas llamadas raras que Álvaro atendía en el pasillo, hablando bajito. Luego, sobres del banco con ese papel grueso, serio, que él decía que era publicidad y rompía demasiado deprisa. Yo sentía una molestia, como arena en el zapato, pero me repetía que eran ideas mías. Un día, arreglando el despacho, decidí hacer lo que toda ama de casa hace cuando quiere poner orden: abrir cajones donde no debería meter mano. Entre papeles viejos y contratos que yo apenas recordaba haber firmado, encontré una carta a mi nombre, con el membrete de un banco importante. Cuando la abrí y vi la cantidad, las manos se me pusieron frías. Era una deuda alta, ligada a un préstamo que yo no recordaba haber autorizado. Me llevé la carta al cuarto y me senté en la cama, con el corazón desbocado. Me quedé repitiendo en silencio si habría olvidado alguna firma, si aquello podía ser un error. Cuando se la mostré a Álvaro, reaccionó como si yo fuera una niña. Dijo que yo no entendía de finanzas, que aquello formaba parte de un plan más grande con el banco, que estaba dramatizando sin motivo. Al final, todavía dio la vuelta a la situación, diciendo que el problema era mi manía de desconfianza. Desesperada e insegura, llamé a Roberto. Le conté de la carta, del valor, de la discusión con Álvaro. Me pidió que le mandara una foto de todo. Al día siguiente, me respondió con un mensaje largo, explicando con palabras sencillas el tamaño de aquella deuda y relacionando eso con otros movimientos que él ya venía observando. Al final, escribió que estaba muy preocupado por mí y por Daniel, y me mandó el contacto de una abogada, una tal Isabel Cárdenas, diciendo que, si yo quería, podía buscarla. Apunté su nombre en un papel, tomé la tarjeta, me quedé unos segundos mirándola y sentí el peso de la decisión que tenía en las manos. Llamar a Isabel significaba admitir, en voz alta, que tal vez mi marido me había estado engañando durante años. En vez de eso, doblé la carta y la tarjeta y las guardé en el fondo de un cajón de la cocina, debajo de los paños de cocina, como quien esconde el problema junto con el desorden. En aquel tiempo, yo pensé que estaba comprando paz por no mover nada. Hoy sé que, si hubiera marcado ese número aquel día, la historia que te estoy contando habría sido muy distinta. Cuando llegó el año 2015, yo ya vivía como si caminara sobre cáscaras de huevo dentro de mi propia casa. Daniel estaba por cumplir 5 años, en esa etapa en la que habla sin parar y pregunta por todo, y, al mismo tiempo, el clima entre Álvaro y yo era de invierno permanente. La casona, que antes parecía llena de vida, tenía días en que se sentía como un museo, bonita por fuera, helada por dentro. Álvaro llegaba cada vez más tarde, siempre con una excusa lista.
reunión, viaje de negocios, problema con un cliente. Cuando estaba en casa, vivía con el celular en la mano, contestando mensajes, entrando y saliendo a la terraza. Yo notaba señales pequeñas que no encajaban, camisas con perfume que no era el mío, notas de restaurante en lugares donde yo nunca había estado. Y, aún así, me tragaba todo en silencio. Me repetía que era solo una fase, que todos los matrimonios pasan por altibajos, que quizá yo estaba demasiado sensible. Daniel corría por la sala con sus carritos, me llamaba para jugar, y yo hacía un esfuerzo enorme para sonreír y fingir que todo estaba bien. El famoso 7º año de matrimonio, del que tanta gente habla, llegó sin fiesta, sin brindis, solo con un silencio pesado entre nosotros dos, que yo ya no sabía cómo romper. Fue en una de esas noches silenciosas cuando escuché una conversación que nunca se me borró. Álvaro estaba en la terraza, hablando por teléfono, y yo pasé por el pasillo camino a la sala de televisión. No escuché todo, pero sí una frase muy clara. Le decía a alguien que tenía que aprovechar un viaje, arreglar todo de una vez. La manera en que lo dijo, seca, decidida, me dio un escalofrío que me subió desde la nuca hasta el cuero cabelludo. Me quedé parada en medio del pasillo, tratando de convencerme de que aquello podía ser sobre cualquier cosa, un negocio, una deuda, algún asunto de trabajo. Volví a la sala, me senté en el sofá y fingí que no había escuchado nada. Hoy sé que, aquella noche, oí un pedazo del plan que iba a poner mi vida patas arriba. Lo que yo no imaginaba era que, en ese arreglar todo de una vez, mi propio hijo estaba incluido. Por fin llegó el día del cumpleaños de 5 años de Daniel. Me acuerdo como si fuera hoy. La casa estaba preciosa, globos azules por toda la sala, el pastel de la patrulla canina ya montado en la mesa grande, dulces acomodados en bandejas que yo misma había escogido, todo listo para recibir a la familia y a los amigos. Las empleadas ayudaban con los detalles, pero yo hacía cuestión de revisar cada listón, cada platito, como si arreglar aquella fiesta fuera una forma de arreglar también mi corazón. Daniel estaba eléctrico, saltando por la sala, preguntando a cada rato a qué hora llegarían los amiguitos, si el tío Roberto ya habría salido, si le iba a dar tiempo de jugar con todos los juguetes. Yo veía crecer su ansiedad y, en medio de esa corredera, Álvaro apareció con una buena idea. Dijo que podía llevar al niño una tienda de juguetes cerca de allí para escoger un regalo especial, mientras yo terminaba los últimos detalles de la fiesta. Para quedar aún más considerado, insistió en llevar también a su niñera, Lupita, que ya era casi de la familia. Lo que te voy a contar ahora lo supe después, por las cámaras y por el testimonio de la propia Lupita. Allí, en la tienda, Daniel se encantó con un coche eléctrico de esos grandes, en los que el niño se sienta dentro y maneja, con luces, sonido y todo. Álvaro lo ayudó a escogerlo, posó como padre atento, dejó que el niño se paseara por los pasillos con Lupita, diciendo que él iba solo a pagar rápido en la caja. Todo parecía un paseo inocente de tarde, una salida normal de papá, hijo y niñera. Cuando el pago ya estaba casi listo, Álvaro le pidió a Lupita que bajara con Daniel al estacionamiento y fuera adelantando el camino hasta el coche. Fue en ese trayecto cuando todo ocurrió. Un vehículo se detuvo cerca, unos hombres bajaron rápido, empujaron a Lupita al suelo y arrancaron a Daniel de sus manos. La niñera gritaba, intentaba levantarse, pero todo pasó en cuestión de segundos. El coche arrancó rechinando llantas, llevándose a mi hijo, mientras Lupita quedaba en el suelo, en estado de shock, sin poder creer lo que acababa de ver. Mientras tanto, yo seguía en casa, preparando una sorpresa para la fiesta, sin imaginar lo que estaba pasando allá afuera. Miraba el reloj, me extrañaba la tardanza, mandaba mensajes a Álvaro preguntando si todo iba bien y recibía respuestas vagas, diciendo que ya venían de regreso. Cada minuto se hacía más pesado, como si el aire se volviera más espeso en aquella sala decorada. Hasta que, de repente, empezó a sonar el teléfono de la casa, de un número que yo no conocía. Y, antes siquiera de contestar, algo dentro de mí ya sabía que aquella llamada no sería para cantar feliz cumpleaños. Cuando contesté aquella primera llamada, fue como si el piso desapareciera bajo mis pies. La voz del otro lado era grave, fría, y fue directo al asunto. Decía que tenían a Daniel y que yo tenía que hacer exactamente lo que mandaran si quería que mi hijo volviera. Le pedí, casi sin voz, que me dejaran oír al niño. Durante unos segundos, escuché su llanto, llamándome.
Luego volvió la voz de hombre y avisó que llamarían de nuevo con las instrucciones. Y dejó muy claro, si yo llamaba a la policía, ellos se enterarían y no volverían a marcar. Cuando la llamada terminó, me desplomé en la silla. Todo a mi alrededor, globos, pastel, dulces, se convirtió en escenario de una pesadilla. Lupita llegó poco después, temblando, con la ropa sucia, y me contó lo que había pasado en el estacionamiento, llorando de culpa. Yo la escuchaba, pero era como si estuviera bajo el agua. Fue ella, de hecho, quien mandó mensajes a los invitados diciendo que la fiesta se cancelaba, que Daniel se había sentido mal, porque yo no tenía condiciones ni de tomar el teléfono. Álvaro repetía que había que mantener la calma, que lo mejor era seguir las orientaciones de los que estaban con Daniel. Yo solo podía decir, entre sollozos, que quería a mi hijo de vuelta en mis brazos. Un poco más tarde, el teléfono sonó otra vez. Esta vez, quien contestó fue Álvaro, porque yo ya no estaba en condiciones emocionales de entender nada. La misma voz pidió una suma altísima, prácticamente todo lo que yo tenía en mi cuenta personal, y dio un plazo de 24 horas para conseguir el dinero en efectivo. Dijo que llamaría al día siguiente para indicarme dónde debía entregarlo. Cuando la llamada terminó, me senté en el suelo de la sala decorada, abrazada a mis propias rodillas, y le pedí a Álvaro que llamara al banco y pidiera ese dinero con urgencia. Aunque nos habían advertido que no habláramos con nadie, tomé el teléfono y llamé a Roberto. Yo necesitaba a mi hermano. Él dejó todo y vino a verme. Cuando llegó, me abrazó fuerte, me dejó llorar lo que fue necesario y luego me pidió que habláramos a solas, en un cuarto. Allí dentro, me dijo en voz baja que conocía a un policía de confianza, alguien discreto, acostumbrado a situaciones difíciles, que podría orientarnos sin hacer ruido, sin patrullas en la puerta, sin vecinos curiosos fijándose en todo. Me dio miedo solo oír la palabra policía, recordando la advertencia de la llamada, pero Roberto insistió en que era peor enfrentar aquello a ciegas. Entonces salió él solo, diciendo que iría a encontrarse con ese amigo en otro lugar para no llamar la atención. Más tarde, me contó que el inspector Ramón había ido a hablar con un juez y consiguió una autorización urgente para acompañar las llamadas de nuestra casa y rastrear los teléfonos. Roberto trajo los papeles para que yo los firmara en secreto. Explicó que era solo para permitir que ellos vigilaran las llamadas sin que tuvieran que aparecer allí, en la puerta. Solo lo sabíamos Roberto, Ramón, aquel juez y yo. En aquel momento, yo solo pensaba en juntar el dinero y esperar la próxima llamada. No tenía idea de que cada telefonema que todavía faltaba me acercaría, paso a paso, a una verdad que yo no estaba lista para ver. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. No tuve valor para desmontar la fiesta. No pude dormir. Solo cabeceaba sentada en el sofá de la sala, rodeada de globos que ya empezaban a desinflarse, con el pastel intacto en la mesa. Cada ruido de coche en la calle hacía que mi corazón se acelerara. Cerraba los ojos e imaginaba a Daniel dentro de cualquier vehículo que pasara, pidiendo regresar a casa. Álvaro decía que necesitaba descansar un poco para soportar el día siguiente, pero aún así pasó parte de la noche al teléfono. Roberto entraba y salía, a veces trayéndome un vaso de agua, a veces solo posando la mano en mi hombro en silencio. Yo veía que llevaba una preocupación que no quería descargar sobre mí, sobre todo por el plan con el inspector Ramón. Por la mañana empezó la maratón con el banco. Como la solicitud del retiro se había hecho el día anterior, pensé que sería sencillo. Pero, por el monto, aparecieron 1000 procedimientos de seguridad, verificación de firma, autorización de no sé quién. Todavía no está, señora Lucía, era como una noche más lejos de mi hijo. Mientras Álvaro se encargaba del gerente, yo me quedé en casa, caminando de un lado para otro, mirando el teléfono fijo y el celular como si pudiera hacer que alguno sonara con solo mirarlo. Aquella espera me consumía. Cada hora sin noticias parecía una eternidad. Hablaba con Dios en voz baja, pidiéndole que sostuviera la cabeza de mi niño donde quiera que estuviera. Y la mía también. Casi a la hora de cerrar el banco, Álvaro llamó diciendo que por fin habían liberado el dinero y que pasaría por casa para recogerme. Fuimos juntos. Nunca se me olvidará la imagen de aquellos fajos de billetes contados uno por uno, mientras yo pensaba que cada nota era un intento de traer a mi hijo de vuelta. Salimos de allí con una maleta grande llena de dinero y un bolso más pequeño con el resto. Álvaro dijo que era por seguridad, para no llamar tanto la atención de golpe. Al regresar a casa,
Guardamos todo en el lugar que habíamos acordado. Yo sabía que el teléfono de la casa y nuestros celulares estaban siendo monitoreados por el inspector Ramón y su equipo. Aún así, aquella tarde, respiré hondo pensando que, con el dinero allí, lo peor ya había pasado. No imaginaba que el día siguiente iba a ser el más peligroso de toda mi vida. Todavía en el segundo día, cuando el cielo empezaba a cambiar de color, alrededor de las 5 de la tarde, el teléfono por fin sonó. Solo el sonido me dejó las piernas flojas. Miré la pantalla y sentí el estómago encogerse. Álvaro contestó porque yo apenas podía mantenerme en pie. Del otro lado, era la misma voz de antes, directa. Quería saber si el dinero estaba listo. Al oír que sí, comenzó a dictar las instrucciones, como quien lee un texto aprendido de memoria. El lugar combinado era un punto apartado, en una carretera poco transitada, a más o menos 1 hora de distancia. Nada de barrio residencial, nada de movimiento. Y dejó claro, solo una persona debía ir, sin compañía innecesaria, sin policía, sin listuras. Cuando la llamada terminó, Álvaro dijo que iría él. A mí me entró una desesperación tremenda con la idea de que mi marido saliera solo con todo aquello, con todos sus defectos. Yo no quería que le pasara nada. Pero él insistió, dijo que, como padre, era él quien tenía que ir, que yo debía quedarme en casa por si traían a Dani, directo aquí. En aquel momento, eso me pareció razonable. Yo estaba tan cansada y tan rota que me aferré a esa idea como si fuera la única posible. Roberto, delante de mí, asintió con la cabeza, pero vi en sus ojos que algo se estaba moviendo dentro. Más tarde me contó que, justo después de la llamada, pasó todos los detalles al inspector Ramón. Hora, modelo del coche de Álvaro, el hecho de que hubiera 2 bolsas, una grande y una mediana. El plan de la policía era acompañar todo de lejos, con coches discretos, sin sirena, sin escándalo, solo observando y esperando el momento oportuno. Yo, en ese rato, no sabía nada de eso. Lo recuerdo como una película antigua. Álvaro saliendo por la puerta con la maleta grande en una mano y la bolsa más pequeña en la otra. Lo acompañé hasta el portón, con el corazón apretado, y me quedé mirando el coche hasta que dobló la esquina. Cuando regresé a la casa, no sabía qué hacer con las manos, con las piernas, con el pensamiento. Empecé a caminar por la sala, deteniéndome a ratos junto a la mesa todavía decorada, pasando la mano por los globos como si eso me dejara más cerca de Dani. En aquel instante, solo podía pedirle a Dios que Álvaro regresara con nuestro hijo en brazos. Lo que yo no sabía era que, mientras su coche se alejaba por aquella carretera casi vacía, otros coches también habían entrado en ese camino, en silencio, listos para cambiar el rumbo de la historia. Yo no estaba allá, en aquel lugar apartado, en aquella carretera medio desierta. Esa tarde, me quedé en casa, caminando de un lado a otro por la sala, con el corazón oprimido, oyendo el tic-tac del reloj como si golpeara dentro de mi cabeza. Lo que te voy a contar ahora es lo que Roberto y el inspector Ramón me explicaron después, con calma, cuando todo había pasado. En ese momento, yo solo sabía que mi marido había salido con 2 bolsas de dinero y que mi hijo estaba lejos de mí. El coche de Álvaro llegó al punto acordado unos minutos antes de la hora. A lo lejos, había otro vehículo estacionado, un coche sencillo, con los vidrios algo oscuros. Dentro, me contaron, estaba Daniel, acostado en el asiento trasero, medio encogido, sin poder ver lo que pasaba afuera. Junto a ese coche, un hombre esperaba recargado en la carrocería, mirando alrededor, como quien no confía en nada. Lo acordado era que Álvaro se acercara despacio, mostrara que estaba solo y entregara el dinero. Él bajó del coche, tomó una de las bolsas y caminó hacia el hombre. Intercambiaron pocas palabras, esas preguntas rápidas de quien quiere asegurarse de que habla con la persona correcta. Al principio, parecía que todo seguiría el guión, la bolsa con el dinero en camino, el niño en el coche, todo listo para que se hiciera el intercambio y se acabara aquella angustia. Pero, a partir de una frase de ese hombre, la situación empezó a salirse del libreto. Cuando Álvaro extendió la bolsa, el hombre lo miró y dijo que quería más, que quería otra cantidad del mismo tamaño. Su tono de voz fue subiendo, y el ambiente, según Ramón, se puso tenso en segundos. Álvaro respondió, molesto, que eso no era lo acordado, y el hombre replicó diciendo que el trato había cambiado, que esas eran ahora las condiciones. Fue justo en ese momento, con los dos discutiendo cerca del coche, cuando el plan silencioso de la policía entró en acción. Desde varios puntos de la carretera,
Aparecieron coches que habían estado escondidos, sin sirena, solo el ruido de las llantas en la tierra. Los agentes bajaron rápido, se identificaron, ordenaron que levantaran las manos. El hombre que estaba afuera fue inmovilizado, el conductor no tuvo por dónde huir. Álvaro también fue puesto contra el coche y llevado junto a la delegación, mientras sacaban a Dani de aquel ambiente. Yo, en casa, seguía sin saber nada hasta que sonó el teléfono y Roberto me dijo solamente que habían encontrado al niño y que todos los adultos presentes serían llevados a declarar. En ese instante, yo aún no tenía idea de lo que todos quería decir en realidad. Recuerdo con toda claridad el momento en que el portón de la casa se abrió aquella noche. Yo estaba en la sala, abrazada al osito con el que Dani dormía cada noche, cuando escuché el ruido del coche entrando. El corazón se me salió del pecho. Salí casi corriendo hacia la puerta y, cuando vi a Roberto bajar del asiento trasero con mi hijo en brazos, las piernas no me sostuvieron. Mi niño se colgó de mi cuello con tanta fuerza que parecía tener miedo de soltarme y que yo desapareciera otra vez. Yo solo sabía llorar y repetir que ya estaba en casa. Tardé unos minutos en darme cuenta de lo que faltaba en aquella escena. Dani, Roberto, dos hombres discretos que luego supe que eran del equipo de Ramón. Pero ni rastro de Álvaro. Pregunté, todavía con el niño en los brazos, dónde estaba, si venía en otro coche, si estaba arreglando papeles. Roberto intercambió una mirada con uno de los policías y me pidió que me sentara un momento después de acostar a Dani en el cuarto, con Lupita a su lado. Ese pedido, dicho con tanto cuidado, ya me dio una señal de que venía algo muy duro. Cuando volví a la sala, el inspector Ramón estaba allí, sentado en el sillón de enfrente, con una libreta en la mano. Habló con calma, sin subir la voz, como quien conversa con alguien de la familia. Explicó que, gracias a la autorización del juez, habían podido acompañar todas las llamadas y que algunas grabaciones mostraban algo que yo no iba a querer escuchar. Había telefonemas anteriores, hechos días antes, en los que se oía la voz de Álvaro combinando detalles con quien tenía a Daniel. No era solo un padre negociando por desesperación, era alguien que ya había planeado todo. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Le pedí que repitiera, pensando que había entendido mal. Ramón explicó, sin palabras rebuscadas, que las cantidades pedidas, las frases usadas y hasta la manera de hablar eran las mismas. Contó que, en el momento del intercambio, el comportamiento de Álvaro también había levantado sospechas. Discutía condiciones, parecía más irritado por el dinero que desesperado por el niño. Por eso, además de los otros dos hombres, él también había sido detenido, para responder por lo que la investigación estaba revelando. Me quedé unos segundos sin poder decir nada. Todavía me costaba asimilar que el hombre con quien yo había compartido la casa, la cama, mi nombre y hasta la herencia de mi familia estaba, en ese momento, en la delegación, no como víctima, sino como principal sospechoso de todo aquello. Allí, en esa sala donde yo pensaba que la pesadilla había terminado, me di cuenta de que solo había cambiado de forma. Y que la parte más dolorosa todavía estaba por llegar. Aquella noche en que Dani volvió, me acosté con él en mi cama, y me quedé oyendo su respiración bien cerquita de mi cara. Estaba agotado, pegado a mí, como si tuviera miedo de que yo desapareciera si me soltaba. Yo le acariciaba el cabello sin parar, solo para asegurarme de que realmente estaba allí. Del otro lado de la cama, el espacio vacío de Álvaro parecía un recordatorio del destrozo. Sentía alivio de que él no estuviera, pero al mismo tiempo un dolor tan hondo que el pecho me pesaba. Al día siguiente, la casa parecía un escenario abandonado. Globos desinflandos, el pastel duro, los vasos todavía alineados en la mesa, como si estuvieran esperando invitados que nunca llegarían. Yo miraba todo aquello y me acordaba de las veces en que Álvaro me abrazó en la cocina diciendo que soñaba con ver a Dani crecer, como si fuera el mejor padre del mundo. Saber ahora lo que estaba tramando por detrás me provocaba una náusea que subía del estómago a la garganta. No era solo tristeza, era vergüenza de haber creído, y una rabia enorme de haber sido engañada dentro de mi propia casa. Temprano, Roberto me avisó que tendría que volver a la delegación para dar más declaraciones. Entrar otra vez en ese lugar fue muy duro. Me senté frente a un policía y conté, una vez más, lo que recordaba de las llamadas, del dinero, del día de la fiesta. Mientras hablaba, me venía un pensamiento que dolía. Álvaro no solo me había mentido a mí, había metido a nuestro hijo en medio de toda aquella suciedad. Pensar en Dani, tan pequeño,
incluido en los planes de su propio padre, me apretaba por dentro de una manera que no sé explicar. En casa, Danny estaba más callado que de costumbre. No sabía poner en palabras lo que sentía, pero yo le veía en los ojos un miedo que antes no existía. Cualquier ruido fuerte hacía que me llamara. Si yo tardaba un poco en otro cuarto, ya venía a buscarme. Yo trataba de darle regazo, baño, comida, dibujitos, cariño. Hacía de todo para que sintiera que ahora estaba seguro. Después, cuando se dormía, yo me iba al baño y lloraba bajito. La culpa venía con fuerza. Yo sabía que había defendido a Álvaro frente a Roberto, que había cerrado los ojos a ciertas señales, y ahora quien cargaba con parte de ese peso era mi hijo. En los días que siguieron, lo único que escuchaba era que la investigación continuaba, que había grabaciones, papeles que analizar. Para la policía, todo aquello se convertía en expediente, informes, trámites. Dentro de mí, no. Dentro de mí, esa historia seguía abierta, viva, doliendo. Me acostaba y me levantaba con la sensación de que algo podía descomponerse otra vez. Fue entonces cuando entendí que, si quería volver a respirar en paz, tendría que mirar de frente todo lo que había firmado, cada documento que Álvaro había puesto delante de mí. Solo así podría ver con claridad, sin ilusiones, el tamaño del enredo que había hecho con mi vida y con la de mi hijo. Unos días después del regreso de Danny, cuando la casa ya estaba más silenciosa, sentí que ya no se podía seguir empujando ciertas cosas con la barriga. Una noche, después de acostar al niño, me quedé sola en la sala con Roberto. Los restos de la fiesta todavía estaban allí, algunos globos ya desinflados, regalos apilados en un rincón, el pastel reseco. Miré a mi hermano y sentí un nudo en la garganta. Era hora de decir cosas que llevaba años tragándome. Respiré hondo y le pedí perdón. Le dije que sabía que lo había apartado, que había tratado sus avisos como exageraciones, que preferí creerle a Álvaro antes que a mi propio hermano. Le hablé de la vergüenza que eso me daba, no como quien busca consuelo, sino como quien necesita admitir la verdad. Roberto se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no levantó la voz, no me echó nada en cara. Solo dijo que lo que más quería era verme bien. Aquella calma suya, en ese momento, me desarmó más que cualquier regaño. Fue entonces cuando entendí que, sola, no iba a poder. Le dije a Roberto que ya no quería intentar arreglarlo todo a mi manera y le pedí, con humildad, el número de la abogada de la que me había hablado antes y a la que yo no había hecho caso. Le dije que ahora sí estaba lista para poner esa parte en manos de alguien que entendiera de verdad. Él escribió el número de Isabel Cárdenas en un papel y me lo dio, diciendo que era de confianza y que había sido amiga de nuestro padre. Solo de oír eso, ya sentí el corazón un poco más tranquilo. Al día siguiente, reuní valor y llamé a Isabel. Quedamos en que iría a la casona. Cuando llegó, vi a una mujer mayor, firme, de mirada directa, pero con una calma que me recordaba un poco a la de mi madre. La llevé a la mesa de la sala y puse delante de ella una caja llena de documentos, contratos, papeles del banco, poderes, incluso aquel del hospital de años atrás. Le dije que no entendía todo lo que había allí, pero que quería que lo leyera con calma, me explicara y hiciera lo posible para protegerme a mí y a Danny. Dejar esos papeles en sus manos fue como quitarme un peso enorme de encima. Después de que Isabel se fue, me senté en la misma sala y miré alrededor. La casona, que un día había sido sinónimo de familia y seguridad gracias a mis padres, ahora me parecía demasiado grande, demasiado fría para mí y para Danny. Cada rincón se había convertido en recuerdo de alguna mentira de Álvaro. Me di cuenta de que no quería que mi hijo creciera en ese ambiente tan cargado. Le conté a Roberto y a Isabel que quería vender la casa y comprar un departamento acogedor, cerca de mi hermano. Ellos me apoyaron. Unos meses después, cuando me senté a firmar los primeros documentos para vender la casona y comprar el nuevo apartamento, sentí que no solo estaba cambiando de dirección, estaba, por primera vez en mucho tiempo, decidiendo irme. Para poder, algún día, volver a empezar de verdad. La despedida de la casona no ocurrió de un día para otro. Fueron semanas de corredores de bienes raíces entrando y saliendo, gente extraña caminando por los mismos pasillos donde Roberto y yo corrimos cuando éramos niños. Cada vez que alguien abría un armario o medía una pared, yo recordaba a mis padres sentados en la sala, las cenas de fin de año, los cumpleaños llenos de amigos y familia. Lo que dolía no era salir de una casa grande y bonita.
Era sentir que estaba cerrando la puerta de todo un capítulo de nuestra historia. Con la ayuda de Isabel, fui entendiendo, poco a poco, qué era lo que realmente quedaba. Una parte importante de la herencia se la habían tragado las deudas y las maniobras de Álvaro. Eso tuve que tragarlo. Pero no fue todo. Mis padres, que no eran ingenuos, habían dejado inversiones a nombre de Roberto, justamente para proteger a la familia, y allí Álvaro nunca puso la mano. Fue con esa base, prevista por ellos desde antes, que Isabel consiguió organizar un futuro seguro para mí y para Dani, sin lujos exagerados, pero sin apreturas. Cuando empezamos a buscar un nuevo lugar, yo sabía exactamente lo que necesitaba. Un departamento acogedor, luminoso, en un barrio tranquilo de Monterrey, si se podía, cerca de Roberto. Encontramos uno que parecía hecho a la medida. No era enorme ni lleno de detalles caros, pero tenía buena luz, una sala agradable y un cuarto perfecto para Dani. No echaba de menos el lujo de la casona. Lo que me apretaba el pecho era recordar a mis padres allí. Los muebles podía dejarlos. Lo que yo quería llevarme eran los recuerdos y unas pocas cosas con valor sentimental. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron raros y buenos al mismo tiempo. Dani y yo aún estábamos cansados de todo, pero había un silencio distinto allí, más liviano. Arreglé su cuarto con cuidado, colgué algunas fotos de la familia, puse el osito en la cama. La rutina comenzó a acomodarse. Escuela para él, citas con la psicóloga, algunas idas rápidas al juzgado con Isabel. Sobre Álvaro, sabía lo necesario. Había sido condenado y, por lo que Isabel explicaba, pasaría muchos años en prisión por los delitos que cometió. Más allá de eso, yo no tenía interés en saber. Con el tiempo, aquel nuevo hogar fue llenándose de olor a café por las mañanas, ruido de tareas escolares sobre la mesa y risas más sueltas de Dani. No era la vida que yo había imaginado cuando me casé con Álvaro, pero era una vida posible, con piso firme bajo los pies. Yo seguía llevando marcas y noches difíciles, claro, pero ya podía respirar mejor. Fue más o menos en esa etapa, cuando empezaba a sentirme un poquito más firme, que Isabel comentó, casi como al pasar, sobre una ONG que ayudaba a mujeres engañadas como yo. En el momento, solo escuché y guardé la información. No imaginaba que, en ese lugar, mi dolor empezaría a convertirse en remedio para otras mujeres. Un día, después de una visita cualquiera al despacho de Isabel, ella comentó, casi al final de la conversación, sobre una ONG que atendía a mujeres que habían pasado por historias parecidas a la mía. Dijo que allí llegaban señoras que habían perdido dinero por culpa de maridos, hijos, parientes, y que muchas salían sin saber por dónde empezar de nuevo. Sugirió que, si yo quería, podía ir alguna vez, en el horario en que Dani estuviera en la escuela, solo para conocer. En ese momento, pensé que no tendría fuerzas para eso. Aún así, unos días después, fui. Entré en un edificio sencillo, con paredes claras, algunas fotos de reuniones antiguas y olor a café recién hecho. Me senté en un rincón, solo para observar. Comencé a escuchar las historias de aquellas mujeres y, en muchas frases, parecía que me estaba oyendo a mí misma unos años atrás. La excusa del marido ocupado, el papel firmado sin leer, el miedo a quedarse sola, la vergüenza de contarle a la familia. Aquello me tocó muy hondo. Al principio, solo escuchaba. Pasé semanas yendo allí, sentándome en el mismo lugar, tomando café y dejando que las historias me fueran llegando despacio. Hasta que un día, una de las responsables me preguntó si quería compartir un pedacito de la mía. Respiré hondo y conté, con calma, lo que había vivido. Cuando terminé, vi a algunas mujeres llorando, otras moviendo la cabeza, como diciendo, yo sé cómo es. En ese momento, me di cuenta de que, de alguna manera, mi dolor estaba sirviendo para que otras se sintieran menos solas y empezaran a pedir ayuda. Con el tiempo, aquel compromiso pasó a ser parte de mi semana. Llevaba a Dani a la escuela, iba a la ONG, escuchaba, hablaba un poco, ayudaba en lo que podía y luego volvía a casa. Yo no endulzo lo que me pasó. Fue duro, fue humillante, y no se lo deseo a nadie. Pero hoy puedo mirar hacia atrás y ver que, por lo menos, todo eso se convirtió en una mano extendida para otras mujeres. Cuando regreso a mi departamento y veo a Dani llegando de la escuela, siempre alegre y listo para darme un abrazo, le doy gracias, en silencio, por habernos traído hasta aquí. En esos momentos, pienso que, a pesar de todo lo que sucedió, la vida se fue acomodando de una manera que nunca imaginé. El dolor no desapareció,
pero se hizo más pequeño, como una cicatriz que está ahí, pero casi no se ve. Y eso me da esperanza de que, incluso después de tantas cosas, todavía se pueden tener días buenos, reír otra vez y mirar al mañana sin tanto miedo. Si pudiera darte un consejo ahora, como si fueras de mi familia, te diría que no te acostumbres a lo que te lastima en silencio. Si algo te aprieta por dentro desde hace mucho tiempo, busca a alguien de confianza para platicar. Nadie merece cargar ese peso sola. Quisiera pedirte algo, con cariño, si en algún momento de esta historia te acordaste de tu propia vida. Escribe un poquito ahí en los comentarios. Lo que tú compartas puede darle fuerzas a otra mujer para empezar de nuevo. Y, si quieres seguir conmigo en estas conversaciones de corazón abierto, solo tienes que suscribirte al canal. Muchísimas gracias por tu compañía hasta el final de esta historia.